Vamos en Entre Líneas y vamos a hablar ahora del cierre de la campaña electoral que se dio en Córdoba con un capítulo importante, el del presidente Mauricio Macri y Juntos por el Cambio, mientras que en Mar del Plata cerró Alberto Fernández. Así es. Bueno, vamos a hablar con Paola Suban, que es consultora política, parte de la consultora de Gustavo Córdoba y Asociados, que gentilmente nos atiende por teléfono. Paola, ¿cómo estás? Buenas noches. Gonzalo, Marcos, buenas noches, un gusto estar con ustedes hoy. Igualmente. Bueno, gracias por atendernos. Bueno, por supuesto que las primarias han marcado un mojón importante y creen muchos definitivo. ¿Cómo has visto el proceso desde ese día, desde el 11 o 12 de agosto hasta esta parte, por parte de las fuerzas principales, ¿no? Bueno, la verdad es que, por supuesto, he visto campañas que se han ido adaptando a las nuevas realidades. El presidente Macri debió readaptar su campaña, cambiar el formato, acercarse un poco más a la gente, hacer una campaña un poco más territorial. Separó ideológicamente mucho más a la derecha, apostó a obtener votos de Gómez Centurión y de Espert, de José Luis Espert. Y de alguna manera esa narrativa discursiva que tiene que ver con toda la integralidad de la campaña, no solamente en lo verbal, sino en lo simbólico, en lo ideológico, lo posiciona en un núcleo duro que hoy tiene representación en Argentina, con una pertenencia ideológica a la derecha, que antes estaba de alguna manera edulcorada o digamos suavizada por una discursividad que era mucho más simple, menos cargada de contenido político. De hecho, siempre se habló que se le había quitado contenido a la política, pero bueno, hemos visto que en este último tramo de la campaña, el presidente lo que hizo fue ir a buscar a ese núcleo que no tenía anteriormente, o que no se identificaba anteriormente con ninguna representación concreta, a consolidarlo en vista a ser una segunda fuerza muy importante y a tener una representación en el Congreso con más volumen que la que tiene actualmente. Claro. Consolidando, ese espacio. Estábamos haciendo cuentas hace un rato, de alguna manera las bancas que obtendría el presidente Macri no le alcanzaría en ninguna de las fuerzas, les alcanzaría para tener quórum propio, pero de alguna manera, por supuesto, es mucho más importante sacar un 35% o un 32% que sacar un 30% o menos 30%. Paola, entonces, bueno, todo el esfuerzo ha estado concentrado en ese objetivo, me parece. Paola, en las últimas horas Miguel Ángel Pichetto dijo que los analistas y los periodistas han subestimado el efecto que van a tener el domingo las marchas del Sí se puede. ¿Qué opinas de esa afirmación? Bueno, puede ser que nos equivoquemos. Yo creo que con una diferencia como la que se vio en las PASO y que se ha ido profundizando, al menos en lo que hemos podido medir a través de las encuestas, se ha profundizado, se ha ampliado esa diferencia. Una campaña como la que desarrolló el presidente Macri, que fue a mi entender acertada, hizo lo que tenía que hacer en términos de campaña. Tenemos que dejar de lado la gestión de la crisis de la política argentina que hizo el presidente, que no fue tan acertada a mi criterio, pero en términos de campaña hizo lo que tenía que hacer. Pero ¿una campaña acertada pero tardía? Sí, en realidad no tardía, los tiempos de la campaña se desarrollaron cuando se tenían que desarrollar. Creo que la reacción a la crisis que está viviendo la Argentina en términos económicos y en términos políticos y en términos sociales, sí fue tardía.
Digo, todas estas medidas que se anunciaron post-paso llegaron tarde. Y eso afectó claramente el hecho de que no pudiera remontar o dar vuelta, como plantea el presidente, el resultado de la elección. Todo lo que se pudo hacer desde el momento de las PASO hasta ahora, en términos de campaña, en términos de marchas, en términos de participación en el debate, etcétera, ha sido un recurso adecuado, pero insuficiente. No alcanzan para acortar esa distancia que es tan importante en términos de caudal de votos. Por el lado contrario, Paola, por último, del lado de Fernández y del Frente de Todos, de las PASO hasta aquí, lo que ha hecho es tratar de hacer las menores olas posible y que transcurra el tiempo. Fue una campaña donde no hubo grandes picos, ¿no?, de tensión. Bueno, es una campaña de control de daños, le estamos Claro. porque es una campaña en la que lo principal es no equivocarse. Cuando hay esa diferencia a favor, lo que tenemos que apostar es a no perder la diferencia y a consolidarla. De todas formas, me parece que Alberto Fernández hizo también un reacomodamiento de su campaña desde las PASO hasta ahora. Había empezado un poco desdibujado, con algunos roces con periodistas, allanó un poco el lenguaje. Él también se hizo un viraje en lo ideológico y se vino más al centro, a buscar un voto más progresista, que no fuera antiperonista. Hay un porcentaje de este votante que ha decidido acompañarlo, por eso esta diferencia en favor de Alberto Fernández ha crecido un poco. Hay otro porcentaje del voto progresista que sí es veladamente antiperonista, que ha decidido quedarse con Roberto Labaña, por ejemplo. Y bueno, entonces esa es la diferencia que hoy está descontando al presidente para que le pueda permitir llegar por lo menos a la instancia de una segunda vuelta. Bien. Hoy no estamos viendo que esa posibilidad sea viable. Bien. Paola, muchísimas gracias por este contacto con Entre Líneas. No, por favor, agradecida a ustedes por la invitación. Gracias. Un beso grande, que tengan buena noche. Igualmente. Gracias, igualmente. Bueno, nos despedimos, nos hemos pasado de tiempo. Mucho tiempo. Había mucho material. Nos reencontramos el próximo jueves a las 21. ¿Tendremos presidente electo? Bueno, vamos a analizar la elección el próximo jueves con los protagonistas. Hasta el jueves.